todos y a todas. Muchísimas gracias por estar presentes en este acto de inauguración de esta grandísima exposición, magnífica exposición. Ellas lo contaron al mundo. Muchísimas gracias, embajador representante permanente de la delegación española en la UNESCO. Muchísimas gracias, Bernardo, por tu gran contribución a la investigación sobre el papel de las mujeres durante la Guerra de España. Es un magnífico trabajo de más de 800 páginas que nos ilustra a todos. Muchísimas gracias, Begoña, muchísimas gracias, Alison, por acompañarnos en este acto. Muchísimas gracias, Chimo Puig, también por estar presente, y a todas las autoridades que han hecho posible que estuviéramos esta tarde aquí, precisamente hablando sobre las periodistas extranjeras en la Guerra Civil de España. Es para mí un placer, como secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno español, participar junto a nuestro embajador, Miquel Iceta, en la inauguración, aquí precisamente en la sede de la UNESCO, referente de la cultura y de la educación, de esta exposición. Ellas lo contaron al mundo. Muchas gracias, Bernardo, por ese comisariado. Muchísimas gracias, Almudena, por trabajar esta exposición conjuntamente con Paula, y muchísimas gracias por hacer posible que hoy lo podamos presentar aquí en París. Gracias, por tanto, por traer esta exposición que forma parte del programa España en Libertad, 50 años, impulsado por el Gobierno español. Y muchísimas gracias a las autoridades de la UNESCO por prestarnos esta sala para poder exponerlo. Es un tiempo para reconocer a las mujeres en la historia, reconocer sus luchas y reconocer sus conquistas. Tiempo de mujeres que tomaron la palabra para denunciar, para decir sus sentimientos, para crear teorías orientadas a cambiar el orden patriarcal que las anulaba como sujetos. Tiempo de mujeres que tomaron la pluma para escribir al mundo con su mirada y convertirse en creadoras de opinión. Gracias, Bernardo, por esta recuperación de la memoria de un puñado de periodistas extranjeras que hicieron la crónica de España con ojos de mujer y que, a pesar de tener una voz propia publicada en prensa internacional, habían sido relegadas al olvido. Habían sido consideradas secundarias o prescindibles para la historia tradicional, que ni contempla ni valora la experiencia y la palabra de las mujeres. El silencio, ya lo sabemos, es el lenguaje propio del olvido. Esta exposición quiebra esos silencios, conjura el olvido, recupera vidas deslumbrantes, apasionantes, con perfiles a veces comunes y a veces diversos. Esos perfiles que permiten que vayamos escribiendo la historia de las mujeres y la propia historia de un modo mucho más amplio, un modo mucho más real y científico. Las periodistas de esta exposición están en nuestra genealogía con su experiencia, con su fuerza, con su coraje. Gracias por recuperarlas y situarlas en el compromiso que tenemos con la memoria democrática. Esta exposición sirve para conocer mujeres brillantes y comprometidas, totalmente desconocidas, pero también para repensar la guerra de España desde otro ángulo, el que forman estas periodistas, fotoperiodistas, colaboradoras de prensa y de radio, autoras de memorias, cuyas vidas crean en esta exposición un tejido donde se entrecruzan hilos, retazos de vidas y de palabras que nos acercan de otro modo a esa España en guerra y a los inicios de la dictadura franquista. De entre los muchos valores que atesora esta exposición,
destacaría algunos de los que muestran el pulso que latía en los movimientos de mujeres en esas décadas. Las trayectorias de estas 183 periodistas configuran un relato amplio y claramente diferenciado del dominante. Un relato que pretende subsanar una anomalía historiográfica mediante la integración coral de las voces ignoradas. Sus relatos aportan matices imprescindibles para entender en toda su dimensión la catástrofe humanitaria iniciada en la Guerra de España en 1936, una guerra que fue la primera antesala de la lucha contra el fascismo que se extendería por toda Europa en la década siguiente. El segundo valor que tiene muchísimo que ver con el empeño de poner nombre y poner rostro a las mujeres en singular, sacarlas del anonimato, reconocer a las mujeres individuales para conocer mejor las dinámicas colectivas. El solo hecho de nombrar a las periodistas con su nombre y trayectoria cambia la visión sobre cómo se creó la opinión internacional de la Guerra de España. En su mayoría eran universitarias, orgullosas de su profesión y orgullosas de su trabajo. Eran unas mujeres modernas, audaces, con coraje, comprometidas con sus ideas y dispuestas a luchar por ellas. Aunque la gran mayoría estuvieron en la zona republicana y con militancia definida como comunistas, anarquistas, socialistas, trotskistas, también las hubo en la zona rebelde, en la zona franquista, identificadas con esa causa, y unas pocas intentaron cubrir la guerra desde ambas zonas, desde la zona republicana y desde la zona franquista. No puedo detenerme en ella. Gran parte están en estos paneles que se van a tener la oportunidad de visualizar. Pero conviene saber que esta exposición, como aquella España de la guerra, en esta exposición está Emma Goldman, Elena Garro, Valentín Aklam, Margaret Kraan, Nancy Cunard o Anna Lennan Elstrom, una de las pocas mujeres que cubrió la guerra en ambas zonas, en zona republicana y en zona rebelde. A pesar de que la cultura de la guerra se asienta siempre en valores de masculinidad hegemónica, hubo una lectura femenina de la misma que puso el foco en las consecuencias fatales sobre el conjunto de la población. Y este es su tercer valor, el tercer valor que tiene esta exposición. Su atención no estuvo tanto el de estas mujeres en narrar la crónica militar de los frentes, sino los aspectos humanos, los sentimientos de los combatientes, la vida del conjunto de la población, el miedo, los desplazamientos, como el desplazamiento de Málaga a Almería, conocido como la desbandada, pero también su entereza y su dignidad. La mayoría de los relatos expresan un rechazo de la violencia, no tanto como condena a la guerra de forma equidistante, sino por el desastre humanitario que comportaba una guerra. Enhorabuena a la UNESCO por recibir esta exposición, que espero que sea ampliamente visitada. Gracias, embajador Zeta, muchísimas gracias. Bernardo, muchísimas gracias por situar a estas periodistas en el marco de la memoria democrática, hoy más necesaria que nunca ante la oleada reaccionaria que recorre España y que recorre el mundo y que recorre Europa. No olvidemos nunca que no se puede entender la democracia sin la memoria, y especialmente sin la memoria de las víctimas. Muchas gracias. Merci beaucoup.